Bueno, gloria a Dios. Seguimos con nuestra clase de Romanos, injertados, para la gloria del Señor. Injertados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya habíamos visto eso, pero me pareció tan importante que somos injertados y que es la oportunidad la cual nos dio el Señor para pertenecer a su reino. Esas ramas al olivo. Amén. A esa raíz. A esa raíz que es Cristo. Entonces ahora vamos a entrar al capítulo 12. Sí. Vamos a leer el primer versículo. Y acá en esta tiene como título Sacrificio vivo para Dios. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eso es una petición que está haciendo Pablo, ¿sí? A todos los lectores, a todos los que estaban leyendo esa carta, ¿cierto? A nosotros también. Y habla directamente del ¿qué? Del cuerpo. Del cuerpo. Y porque entregamos nuestro cuerpo, porque hemos sido salvos por su gracia. Amén. Salvos por su gracia. Entonces, gloria al Señor. Cristo derramó su sangre, derramó su vida para que nosotros podamos tener ¿qué? Acceso a la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, tanto israelitas como gentiles, ¿sí? Debemos que ofrecernos a Dios como un sacrificio ¿qué? Vivo. Vivo. Amén. Cristo como ya lo dijo, entregó su vida a nosotros. Esta es la razón. ¿Por qué debemos entregar nuestro cuerpo? El Señor entregó su vida por nosotros. ¿Sí? Todos somos ¿qué? Hermanos en la fe. Todos nosotros ¿qué tenemos? Este mismo estándar de vida. Amén. Amén. ¿Cuál es nuestro estándar? Que Dios es nuestro Padre. Vámonos a Hebreos 10:24. Hebreos 10:24. Y consideremos unos a otros considerémonos unos a otros para que estimulamos el amor y las buenas obras. Amén. Entonces, debemos motivarnos ¿qué? Los unos a los otros. Ahí somos una familia en Cristo. Pero a veces ¿qué se ve? La competencia. A veces hay competencia. ¿Sí? O simplemente se quiere estar en ¿qué? En las buenas obras. No más en las buenas obras. Y debemos todos tener ¿qué? La misma mentalidad de ¿qué? De consagrarnos al Señor. Todos debemos tener esta misma mentalidad. ¿Amén? De Cristo. Los judíos sabían que era un sacrificio. Recuerda que nosotros hablamos de ese sacrificio. Ahorita no me acuerdo bien en qué capítulo lo vimos. Creo que fue en el 9, si no estoy mal. Que vimos lo del sacrificio cuando llevaban el cordero, el becerro lo llevaban. ¿Se acuerdan que les dije que le colocaban al pie una cuerdita del sacerdote por si no estaba en santidad? Que lo tenían que jalar si moría ya. Entonces ellos conocían cuál era ese sacrificio, ¿sí? Ese sacrificio que se presentaba ¿qué? En el templo. Los judíos lo conocían perfectamente, ¿cierto? Lo que significaba entregar un cuerpo en el altar. Porque ellos entregaban el cuerpo de un cordero, de un becerro, y ahí en el altar, en el sacrificio, entonces los judíos ¿qué? Tienen esa imagen. Ellos tienen esa imagen en su mente, clara. ¿Sí? Por eso cuando dice Pablo, entreguen su cuerpo a Dios, quizás ellos con su mente podían visualizar, porque ya prácticamente lo habían hecho, ¿no? ¿Cierto? Sus propias vidas ahí en el altar, ¿sí?
Pablo ya les está hablando desde presente en su cuerpo. También conocían cuando Abraham llevó a su hijo Isaac para presentarlo en el altar. Entonces ya conocían también esto. Ellos ya conocían de esto, ¿cierto? Y por eso podían quizás entender lo que estaba diciendo Pablo. Poner nuestro cuerpo en el altar, o sea que Dios quiere que yo sea ¿qué? Una ofrenda. Una ofrenda, amén. Amén. Que nuestro cuerpo sean una ofrenda para Dios. ¿Qué cosas? Nuestros ojos, una ofrenda para Dios. Nuestra boca, una ofrenda para Dios. Amén. Nuestros brazos, una ofrenda para Dios. Nuestros pies, una ofrenda para Dios. Amén. Amén. Y así cada parte de nuestro cuerpo la presentamos al Señor, una ofrenda agradable para Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, este cuerpo de nosotros debe estar cada día más rendido al Señor, a los propósitos de Dios. Amén. Amén. Nuestro cuerpo está ¿qué? Acostumbrado a vivir en pecado. Y por eso todos los días debemos colocarlo una ofrenda al Señor, ¿cierto? Amén. A servir ¿a qué? ¿A la injusticia? No. No tenían control, ¿cierto? Porque hacían lo que se les daba, ya saben la palabra. Guiado siempre ¿qué? Por la carne. Pero ese cuerpo debe entender que ya fue crucificado juntamente con Cristo. Amén. Nuestro cuerpo ya tiene que entender eso, no que la carne nos siga dominando a nosotros, ¿sí? Porque ya es diferente. Y ahora este cuerpo que está en el altar de sacrificio como una ofrenda que dedicada únicamente para el uso y para la gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, presente su cuerpo en el altar. ¿Qué quiere decir? Que su mente, que su corazón, que todo su ser que quiera vivir para Dios. Amén. Como un sacrificio vivo y santo, ¿cierto? Muy diferente al sacrificio de un animal, porque es totalmente diferente. ¿Sí? Ese es un sacrificio diferente, que se entregaba en el templo, lo traía el ¿qué? El sacerdote, ¿cierto? Y él lo colocaba en el altar. ¿Y qué pasaba? Pues ahí terminaba ese sacrificio porque ahí moría ese animal. ¿Sí ven? Por eso es diferente que ahora nosotros presentemos ¿qué? Nuestros cuerpos. ¿Amén? Amén. Entonces ahora es un sacrificio ¿qué? Vivo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué? Y santo. Sacrificio vivo y santo. ¿Qué quiere decir? Que es una ofrenda que sigue y que sigue y que sigue cada día de ¿qué? De nuestras vidas. Amén. Sí, eso no es solo de un día o a cada año que presentaban esa ofrenda, no. Ahora es que a diario que usted debe presentar y que yo debemos presentar esa ofrenda agradable. Nosotros debemos presentar todas las áreas de nuestra vida al Señor, todas las áreas de nuestra vida. A veces se nos pasa como esa parte venimos de pronto pidiéndole al Señor, ay Señor, hazme este milagro, ay Señor, tal cosa, pero recordar en una mañana, en una noche, en un momento que usted tenga, decirle, Señor, te presento mi cuerpo en sacrificio vivo, todo, porque todo nos lo ha dado ¿quién? Dios. El Señor. Ahora vamos a leer versículo 2 de Romanos. Y lo importante de este versículo, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Mire que es importante a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es que buena, agradable y perfecta. Estén ahí en la lectura y ustedes van a estar leyendo yo voy explicando, ustedes van a estar leyendo porque está un poquito mala la garganta. Bueno, no imiten las cosas de este mundo. Debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar.
¿sí? Cuando cambia la manera de pensar, nos convertimos en personas nuevas. Y el pensamiento es algo tremendo, por eso siempre yo les digo que hay que conquistar ese territorio, Amén. ¿sí? La mente. Dice que La la mente. renovación de nuestro entendimiento. Ajá. Si no se cambia la manera de pensar, la persona puede ir a la iglesia, pero sigue siendo ¿qué? Igual. Igual porque no ha renovado la mente. Te puedes cambiar de ropa, puedes cambiar de ciudad o de país, pero sigue siendo el mismo si no renueva la mente. ¿Cuánta gente dice, no, es que él sabe que yo aquí no lo he logrado, yo mejor me voy para otro país porque es que aquí yo no he logrado? No, así se vaya para otro país, pero si no ha cambiado la mente, la manera de pensar, que sea que a esos pensamientos atados a los de Cristo, pues no hay nada. Amén, así es. No hay nada, ¿cierto? Y el versículo nos sigue hablando y sigue diciendo ese versículo, entonces conocerán la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? Cuando mis pensamientos han cambiado, han sido renovados. Amén. Ahí conozco la voluntad de Dios, ¿sí? Amén. Y sigamos, no imiten los seres humanos, por naturaleza somos imitadores, ¿cierto? Sí. Imitamos a las personas que admiramos, a los artistas, a los deportistas, ¿cierto? Amén. Es decir, que si alguno hace algo y vemos en los jóvenes también, no, y hasta uno, eso no es solo los jóvenes. Que está de moda una canción, todos siguen esa canción. Que está de moda un peinado, todos siguen ese peinado. Que está de moda un pantalón, todos siguen el pantalón. Pero ¿cómo si es de difícil imitar al Señor? Ahí sí no, ¿ven? Pero el Señor nos está diciendo que toca dejar eso, ¿cierto? Amén. Entonces, la moda es tremendo. Uy, sí. Como está un artista vestido, pues así también quieren, ¿sí? Vestirse. Y se piensa que eso es valioso. Se piensa que eso es valioso, pero es aceptado en nuestra sociedad, en los países. Y pues esto no es valioso. Vanidad de vanidades. Sí. Entonces, si vives en España, ¿cómo hablas? Como los españoles, imitando, siendo un colombiano, ¿no? Hablando ahorita de, si se va para España, entonces ya vemos el colombiano hablando, imitando al español, ¿cierto? Sí, claro. ¿Sí? Quieren imitar al... Pero en lugar de seguir el plan perfecto de Dios, debemos ser como el barro que pasa, se deja que moldear. ¿Cierto? Entonces nosotros debemos ser como ese barro para que seamos moldeados. Y no moldeados al mundo, sino moldeados a Dios. A la voluntad de Dios. ¿Cierto? El diseño perfecto de Dios. Amén. Pero eso a veces cuesta, ¿cierto? Uy, sí. Este mundo nos quiere transformar para que sigamos sus conductas y sus costumbres. ¿Qué tiene? Mire lo que dice a veces un cristiano. ¿Qué tiene de malo no ir a la iglesia? Y mejor me voy al cine. O a la fiesta de cumpleaños, ¿cierto? Todo el mundo lo hace. ¿No tiene algo de malo? ¿Ustedes qué opinan? Que usted diga, y lo hacen muchos. Yo me voy a colocar de ejemplo, yo no me puedo ir a celebrar el cumpleaños con mis hijas un domingo en la mañana. Así esté de cumpleaños ellas o yo esté de cumpleaños. Pero si vemos los hermanos, no, es que hoy tenemos una celebración, es que hoy vamos a ir a tal lado, pero si vienes en la mañana al servicio, en la tarde puedes ir a celebrar. Amén. Lo que pasa es que la celebración es en la mañana. Vamos a hacer una tarde. No. Pues, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo ahí? Que está dejando que el mundo le dé la forma. ¿Cierto? Porque el domingo es el día para el Señor. Claro. Y entonces el día que faltamos estamos dejando que el mundo nos dé la forma. ¿Ven?
Y los romanos que estaban leyendo esta carta pues vivían bajo la presión y bajo el imperio romano, recuerden, porque era un imperio de poder. El imperio era el más poderoso del mundo antiguo, ¿cierto? Tenía riquezas, tenía ejércitos invencibles, ¿cierto? La ciudad estaba llena de arte, de cultura, templos asombrosos, tenían espectáculos que ningún otro imperio tenía, ¿cierto? Los romanos gobernaban muchos territorios desde Inglaterra hasta África, hasta Asia, ¿sí? Eso lo empezamos hablando al principio. Amén. Entonces, mire el poder que tenían este imperio, ¿cierto? Bueno. Entonces, en esa época prácticamente todos querían ser ¿qué? Romanos. Romanos, sí. ¿Cierto? Imitadores de los romanos porque tenían el poder. Todos querían de pronto ser romanos, ¿cierto? Se veía todo muy ¿qué? Atractivo. Y hoy en día si miramos en la sociedad todo se ve atractivo, lo que ofrece, pero es pasajero, ¿sí? Entonces, todo eso puede ¿qué? Impactar, ¿sí? Ay, qué bonito. Es que eso es tan bonito. Es que yo me iré a comprar esa camiseta porque ay, tan bonita. La marca. ¿Cierto? La marca. Pero el Señor dice, dejen la forma de vestir del mundo. Dejen de hablar igual que el mundo. Dejen de pensar igual que el mundo. No sean como los mundanos. Y a veces la iglesia copia, imita lo del mundo. Dios me perdone, pero Señor, yo tengo que decirlo si alguien más ve este video, porque quedan en YouTube. Pero ¿cómo vemos iglesias todas pintadas de negro? Con cámara de humo y de todo. Claro, los jóvenes llegan porque es que están imitando al mundo. Claro. Entonces, Pues ahí están trayendo maldición sobre la misma gente porque llega el momento en que esos jóvenes se meten ahí, entonces el día que no les presentan. no, ya por ejemplo vienen a una iglesia si no les parece. No, no le Porque no hay orquesta, porque no hay cámara de humo, porque no hay... O si Pero, ¿qué les he dicho yo siempre que tenemos que ser qué? Bíblicos. Cristiano bíblico. o si un pastor predica sobre el orden, sobre el buen testimonio, entonces ya no nos va a gustar. Ahora hay una cosa, ya no se utiliza la Biblia, Sí, se utiliza el celular y por eso acá se está regalando la Biblia, se les da a uno al otro, porque es que debemos utilizar la Biblia, no el celular. Así la podamos descargar ahí, pero recuerden que vamos a resaltar de qué color, naranja. lo que se debe hacer. No, lo que no vamos a hacer. Naranja lo que no se va a hacer. Y azul lo que sí se debe hacer. ¿Para qué? Para que nos podamos guiar más. Usted lo puede resaltar. Yo veo a la hermana con los resaltadores y a los otros hermanos no los he visto. Nada. Sino que yo resalté todo. Y por eso el Señor dice, no te conformes a este mundo, a este siglo, ¿cierto? Sí. Sí, claro. ¿Y cómo vive la gente sufriendo por comprar un celular? Ay, no, es que ya tengo que cambiarlo porque es que salió uno de mejor gama, más bonito. No, pues si está funcionando el celular que tenemos, con ese nos podemos quedar, ¿cierto? Versículo 3. Para los empresarios que usan tanta cosa. Dice, por favor, no, por el favor que Dios me ha mostrado, le pido que ninguno se crea mejor que los demás, más bien use su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo, conforme a la porción de la fe que Dios le ha dado a cada uno. Esta dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, da una advertencia. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es,
Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado. ¿Sí? Tremendo, ¿cierto? Claro. Y ahí Pablo está hablando de él mismo. ¿Sí? Se está describiendo él mismo. Se está usando como ejemplo. Estoy aquí hablando no porque me sienta superior a nadie. O sea, Pablo está diciendo, yo no soy superior a nadie. ¿Sí? Estoy aquí hablando porque sé quién soy, un mensajero de Dios. Él me ha dado, ¿qué? Su autoridad, ¿cierto? Para que yo pueda, ¿qué? Entregarle a ustedes esos mensajes. Y estas, ¿qué? Advertencias. O sea, Pablo les está diciendo, no, yo no me creo superiores a ustedes. Todos nosotros somos mensajeros del Evangelio. Amén. Amén. Y debemos tener claro quiénes somos. En las mañanas cuando estamos orando hemos hablado bastante de la identidad, porque la gente no tiene identidad. No tiene identidad, y qué importante la identidad, ¿cierto? Lo que la gente opine no puede determinar mi identidad. Y si somos hijos de Dios, hay hijos de Dios cristianos que se avergüenzan y van al X lugar y se quedan callados. No, ellos no dicen soy cristianos y comparten que imitan lo del mundo, ¿cierto? Les da miedo decir. Entonces, Son agentes secretos. Agentes secretos del Evangelio. es como un ejemplo, es como el semáforo. Si está en rojo, ¿qué pasa? Peligro, peligro. No, pues no es una advertencia, no vaya a cruzar, porque si usted se cruza y el semáforo está en rojo, ¿qué va a tener? Pues lo atropella. Un accidente, Claro. ¿cierto? Entonces, no es así, no es así. Y cuando nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo, estamos en peligro. Nuestra identidad en Cristo, Claro. estamos en peligro, ¿creen o no? Sí. Que estaríamos en peligro. Persecución. Claro, muchas veces usted, ¿qué pasa? Somos objetivo militar. Y el enemigo, ¿qué quiere? Tomarnos ventaja Sí. Claro. a nosotros, los hijos de Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿qué quiere traer? Ceguera, quitar la claridad. Cuando de pronto lo que ya hablamos del ejemplo, no, yo hoy eso no tiene de malo, yo hoy me voy a quedar hoy aquí a descansar, a ver una película. Es que todos los domingos, yo me voy a quedar hoy acá. Si dice uno, madruga uno todos los días de lunes hasta el domingo. Alguien que busque Filipenses 1:6, por favor. Y nosotros tenemos que tener claro que valemos la sangre de Cristo. Amén. Amén. Valemos la sangre de Cristo. Filipenses 1:6. Sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces debemos tener eso ahí. Sofía, me lee por favor del 4 al 6, ahí en Romanos. En Romanos. Sí. Amén. Dice, todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Bien. Tengan la azulita como nosotros estudiamos en la azulita, para que me lean en la azulita, ¿sí? Entonces aquí Pablo está hablando del cuerpo de Cristo, de cómo todos estamos unidos, aunque todos somos ¿qué? Únicos. Amén. ¿Cierto? Somos todos miembros de un solo ¿qué? De un solo cuerpo. ¿Sí? ¿Que es el cuerpo de quién? De Cristo. ¿Bien? Pero todos con una función ¿qué? Específica. No todos somos cabeza, no todos somos ojos, no todos somos boca, ¿cierto? Pero sí tenemos una función ¿qué? Específica que Dios nos ha dado. Amén. Y vamos ahí entendiendo entonces nuestra identidad, ¿cierto? Amén. Imagínense ustedes
imagínense ustedes los ojos que se la pasaran tratando de que de imitar a la cabeza o queriendo ser cabeza. ¿Cómo sería eso? Uy, sí, estaría. ¿Cierto? No podrían cumplir la función. No fueron hechos para ser cabeza. ¿Cierto? Porque todo el tiempo estarían inconformes. Y así pasa, por eso ahí nos está hablando que Dios ha dado a cada uno ¿qué? Unos dones. Es como el que entonces le dice uno al hermano, vaya y coja los audios, y de pronto se sintió obligado, pero eso no es lo que, el don de ellos, el que estaba, entonces va a vivir ¿qué? Frustrado. Frustrado. ¿Ven? ¿Sí ven? Por eso es que tenemos también que saber, ir descubriendo, tener la identidad de qué es lo que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. ¿Está contento de quién es? Hágase esa pregunta. ¿Está contento de quién es? Escuchamos gente que no. Escuchamos gente que no. No se aceptan como son. Yo no puedo decirle también a los ojos, es que los ojos son mejores que la boca. ¿Ven? No podríamos hacer eso. Nosotros tampoco podemos decir que yo soy más importante. No. Por eso Pablo se presentó diciendo, yo no soy superior a ustedes. ¿Ven? Pero hay gente que se cree más importante en el reino que del Señor. Y todos somos iguales para el Señor. Amén. Con dones, con funciones diferentes, pero para el Señor todos somos iguales. Amén. O hay personas que se creen menos porque de pronto les toca que También. ejercer un cargo menos que si yo estoy allá limpiando las sillas, entonces yo no soy Importante. importante. Y yo creo que debe sentir uno, debe saber de que uno tanto es importante el que está limpiando una silla como el que Claro. está ahí en el altar predicando. Así es. Amén, así es. Así es, porque para Dios todos somos iguales. Amén. Su cuerpo. Ujú. Entonces, Dios, así lo quiso Dios, ¿cierto? Porque Él es el Dios soberano. Amén. ¿Sí? Dios es el Dios soberano. Nos ha dado dones diferentes, ¿qué? Por su gracia. Esos dones que nos ha dado diferentes ha sido por su gracia. Volvamos a leer el 6 y el 7, por favor. En la azulita, trabajemos en la azulita ahorita, por favor. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. ¿Esa qué versión es? Amén. La nueva ¿Sí? versión. ¿No es esa? ¿La versión internacional? ¿Esa es la nueva traducción viviente? Sí. ¿Sí? ¿La que leyó ahí? Ah, bueno. No, esta es la nueva versión internacional. No. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, hablar con toda la fe que Dios te haya concedido, si tu don es servir a otros, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. ¿Sí ven? O sea, el don, cada uno lo debe utilizar, ¿cierto? Dones que Dios ha repartido en su gracia a todos nosotros, ¿sí? Dios es el que reparte los diferentes dones. El propósito de los dones es que podamos ser, ¿qué? De edificación para la iglesia. Amén. ¿Sí? Son para edificación de la iglesia, que es el cuerpo de ¿qué? De Cristo. Amén. Los dones no son para exaltación personal, que muchas veces se utilizan es para eso. Amén. Exaltación personal. Y no son para eso, son para la gloria de Dios. Vámonos a 1 Corintios 14:3. Que estén ahí en la azulita, que yo no lea tanto la Biblia porque es que... ¿Quién lo sé? Entonces, Primera de Corintios. Sí, Señor. 1 Corintios 14:3. Dice, en cambio,
En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Hay La otra. persona que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, Ajá. pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Amén. ¿Ven? Por eso ahí nos habla y nos enfatiza un poco más en el don de la profecía. Ahí tiene Reina Valera, hermana Leal, por favor. Acá dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Amén. Está hablando del don de la profecía ahí, ¿cierto? El profeta proclama la palabra de Dios. Amén. Amén. La profecía es un don que incluye discernimiento. O sea, un profeta debe tener ¿qué? Discernimiento, ¿cierto? Y alineación ¿con qué? Con las escrituras, Amén. con la palabra de Dios, ¿cierto? Jeremías 23. Esta sí la pueden buscar en Reina Valera. Jeremías 23. Ahí solo vamos a leer un pedacito porque y ustedes lo apuntan del 16 al 21. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan o alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Miren esto. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Señor, el Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. Dicen, no vendrá mal sobre vosotros, sobre ustedes. 18. ¿Hasta cuál dije? Hasta el 21, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y una pregunta: ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? Otra pregunta: ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días los entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Entonces, toca tener cuidado, ¿no? Toca tener mucho cuidado, ¿cierto? Amén. Aquí en estos versículos podemos ver cómo los profetas hablaban de su propio ¿qué? Corazón. Estaban hablando de su propio corazón, pero no de la boca del Señor. Ahí lo acabamos de ver, ¿sí? O sea, hablaban lo que sentían, lo que pensaban. Por eso la pastora está enfatizando de que el profeta habla basado En la palabra, ¿sí? Entonces, si tiene el don de profecía, es solo un mensajero. Amén. Solo es un mensajero, solo un mensajero del Señor, ¿cierto? Ahora, Romanos 12 del 7 al 8, volvamos a leer el 7 y el 8. Por ejemplo, si usted trae las dos Biblias, entonces deja la azulita, la deja en Romanos, para que no se cambie de Romanos, y en la otra busca, no importa que sea otra versión. ¿Listo? Dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Amén. ¿Sí ven? Entonces, los dones, si eres maestro, ¿qué? Enseña bien, ¿cierto? Amén. Si consiste en animar a otros, pues anímalos. Mateo 7,
Uno que busque Mateo 7 del 28 al 29 y otro que busque Efesios 4:14. ¿Vamos entendiendo? Mateo 7, ¿no? Mateo 7 del 28 al 29. Y hermano puede buscar Efesios 4:14. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ven? ¿Y qué dice Efesios 4:14? Dice, para que ya no seamos niños mutantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Amén. Y otro que busque 2 de Timoteo 2:24. Y otro Josué 24:15. Sí, y Josué 24:15. Timoteo 2:24 en Reino Unido. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Amén. Y ahí nos habla de cómo. Josué 24:15. Sí, Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. amén. Ahí nos dice también, ¿cierto? Vuelvo y leo el 8 de Romanos. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. ¿Cierto? Entonces, si tu don es dar, te está diciendo la palabra de lo como con generosidad, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Dar es parte del carácter de Cristo. Recuerde que en Romanos hemos hablado también bastante del carácter de Cristo, ¿no? Amén. Que lo hemos visto ahí. Todos debemos tener este don. Este sí es para todos, todos debemos dar con alegría. Como Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Por lo tanto, quien se pone en contra de la autoridad, también se pone en contra de lo que Dios ha ordenado y será castigado. Las autoridades no están para que los que hacen el bien les tengan miedo. Por lo tanto, los que deben temerles son los que hacen maldades. Así que si no quieren tener miedo, haz el bien y te felicitarán. Vamos el 4. Porque el que gobierna es un siervo de Dios para tu beneficio. Pero si haces cosas malas, ten cuidado, porque el gobernante tiene el poder para castigarte y seguro que usará su poder. Él es el siervo de Dios para castigar a los que hacen lo malo. Por eso es importante obedecer a las autoridades, no solo por miedo al castigo, sino porque lo correcto es respetarla. El 6. También hasta el 5, hasta el 5. Ah, bueno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dicen? Someternos a las autoridades de gobierno. Yo sí les voy a pedir en la clase, y mientras estemos en el libro de Romanos, como usted tiene esta Biblia, que la debe leer, es en esta, cuál es la que estamos estudiando. Amén. ¿Sí? Amén. Ya las otras citas bíblicas de otro libro sí las puede leer en la otra. En la ¿Para verdad. qué? Para que podamos entender lo que estamos hablando. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Entonces, toda persona debe someterse a las autoridades. ¿De qué? Del gobierno. ¿Cierto? Amén. Pablo escribió esta carta y él vivía bajo ¿qué? El imperio ¿cuál? Romano. Él estaba viviendo ahí. Un imperio que era que duro, sangriento, violento. ¿Sí? Abusaban del poder y maltrataban a la gente. ¿Sí? Pablo prácticamente estaba escribiendo, sométase al imperio romano. ¿Sí? Entonces,
autoridades. Mateo 22, 21, o sea, si ya la pueden buscar en otra. Sométase, claro, nos toca someternos a las autoridades, por ejemplo, hoy en día nos toca someternos a las autoridades que están establecidas en nuestra nación. Amén. Mateo 22, 21. Le dijeron de César, y le dijo, pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El Señor también se sometió al Imperio Romano, ¿cierto? Sí. Porque por encima de eso se estaba sometiendo a Dios. Y así hacemos nosotros. Por encima de eso nos estamos sometiendo al Señor, ¿cierto? Amén. Las autoridades que Dios estableció las está usando para cumplir ¿qué? Sus propósitos eternos. Ahí hay una parte, y bueno, el gobierno civil empieza desde la caída del hombre. Ahí empieza el gobierno civil, donde el Señor mismo lo estableció. Si no hubiese sido establecido, entonces ¿cómo sería una nación? Si leímos en jueces cuando no había quien gobernara, ¿cierto? Que lo dice allá. Sí, cada quien hacía ¿Cierto? lo que le parecía. Hacía cada uno lo que quería. Entonces imagínense sin tener que unas autoridades, ¿cierto? Una dirección también, ¿no? Porque cada uno fue por la... Exacto, cada uno hacía lo que quería. No había nada. Y debemos de respetar Y todas las tenemos el buen autoridades. gobernante que ¿quién es? Jesucristo, Jesucristo. Amén. el Rey de Reyes. Amén. Amén. Entonces, las autoridades están ¿para qué? Para protegernos. Claro. Imagínense si no hubieran leyes, ¿cómo sería? El que mata, mata y sigue matando y Sí, haciendo todo lo que quiera. El que roba, roba y sigue robando. Y muchas cosas más. ¿Sí? Pero a veces, ¿qué pasa? Sí, a veces se salen, que son ¿para qué? Para infundir temor. Y a veces pensamos que esto puede estar mal. Pero es que se le va a rendir cuentas a Dios de todo. Amén. De todo, ¿cierto? Vamos a rendir cuentas a Dios. Dios ha puesto las autoridades para bienestar nuestro. Todos debemos someternos a esas autoridades públicas. Amén. 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 A la policía, a los militares, aún a los que barren la calle. Porque usted no puede ir a pisotearle el trabajo cuando está barriendo la calle. Es una autoridad, una persona que está barriendo la calle. ¿Cierto? Amén. El que es un ministro establecido. A ello dije ahorita, hablan de nosotros los pastores, pero si es un ministro establecido, Es una autoridad. es una autoridad puesta por Dios, Claro. Amén. ¿sí? Y mucha gente no quiere respetarla y quiere pasar por encima también de eso, ¿cierto? Y nosotros debemos hacer lo correcto. Amén. Amén. Ahí también nos hablaba de pagar los impuestos. Y a veces llega el impuesto y nosotros, ay, pero ¿qué es? ¿Por qué nos cobran eso? No, paguemos los impuestos. Debemos pagar los impuestos, amén. Amén. Porque nosotros representamos el reino de los cielos, Amén. el reino del Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos a veces no queremos pagar nada, sino que todo sea gratis. Regalado. Debemos, ¿cierto? De Amén. pagar los impuestos. La conciencia, me someto a las autoridades, no por temor, sino ¿por qué? Por convicción. ¿Sí? Vivimos bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Eso también tenemos que tenerlo claro, ¿cierto? Por eso, por convicción, obedecemos a las autoridades terrenales. Por convicción, que si yo creo en la palabra, creo en el Señor Jesucristo, por convicción voy a ¿qué? A obedecer las autoridades terrenales. Amén. ¿Sí? No puede haber excusa para someternos. O para pagar los impuestos. Sabemos que hay corrupción, que hay abuso, muchas cosas injustas, ¿cierto? Amén. Pero nos sometemos siendo nosotros como honestos, íntegros, obedientes. Amén. Obedeciendo mi deber civil. Claro. Amén.
Romanos, no sé la hora, o quedamos en Romanos 13, del 8 Sí. al 10, quedamos ahí, ¿les Son parece? 7:04. Listo, quedamos ahí para que, y vamos viendo esa parte que es importante. Bueno, Amén.